La doctora Ana Milena Izaza es médico y psiquiatra, egresada de la Universidad del Rosario. Cuenta además con 6 maestrías en cuidados paliativos pediátricos, fibromialgia, psico-oncología, medicina biológico-naturista, con énfasis en nutrición ortomolecular, neurociencias y dolor. Posee información adicional en counseling, terapia gestal, EMDR, psicotrauma, decodificación biológica, logoterapia con énfasis en dependencia emocional, hipnosis y trance, PNL, psiconeuroinmunoendocrinología, cannabis medicinal, experta en autoestima, terapia asistida con perros y Reiki. Ha realizado diplomados en coaching general, marketing de salud, economía de la salud, influencer y redes sociales. La doctora Ana Milena Izaza se desempeña como coordinadora del Servicio de Dolor y Cuidado Paliativo en la red hospitalaria Mederi de la ciudad de Bogotá y como líder de la unidad cerebro en la misma institución. Coordinadora académica de rotación y psiquiatría de enlace de posgrado de psiquiatría en la Universidad del Rosario. Docente de pregrado, posgrado y formación continua en cuidado paliativo, psiquiatría y dolor de la Universidad del Rosario, Uro Rosario. También es maestra de 3 universidades en psiquiatría, psicología y cuidado paliativo. Además, fue galardonada como uno de los 50 médicos de Colombia, acreedora de los premios Top Doctors Awards 2020. Pues bueno, antes de recibirla, queremos que vean cómo quedamos al ver su hoja de vida. Mira, ay Dios mío, a mí me va a dar algo. Darling. Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo. Ya. Doctora Izaza, bienvenida a la Tierra del Alma. Nuestra comunidad le abre sus puertas. Es un gusto para los estudiantes de grado 11 que venimos escuchando sus publicaciones de Instagram desde la clase de religión, conocerla personalmente. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues la verdad, la que se siente agradecida de estar acá soy yo. Estaba hablando ayer y les contaba que hace unos días estaba en el Congreso Regional de Psiquiatría, que me invitaron a dar una charla, pero pues sentí que lo que yo estaba diciendo ahí no se iba a replicar finalmente. Pero esto evidentemente sí se va a replicar mucho más y permite trascender en mi misión y en mi proyecto de vida. Entonces, en verdad, muchas gracias por permitirme estar acá. Y no sé si empezamos con la presentación. Sí. Puedo. Espérenme un segundo. No sé si pueda. Listo. Entonces, intentemos revisar si les puede cargar el código QR, porfa. Sí, cargo el código QR. Entonces, porfa, empiecen a revisar las respuestas. Yo mientras tanto voy a entrar acá donde me salen. ¿Ahí? Perfecto. Esto que ustedes están haciendo es una escala de tamizaje para ver síntomas de depresión, pero acá no lo hice con ese fin, sino porque
quería realmente verificar cómo se perciben ustedes dentro de salud mental. ¿Han logrado ingresar? ¿Sí? Bueno, ya me empezaron a llegar algunas respuestas, entonces voy a empezar como a hablar un poco sobre esta primera fase, que era básicamente una sensibilización. Lo que yo quería hacer con esta escala es que nos diéramos cuenta normalmente qué es lo que percibe una persona que tiene síntomas de depresión. Entonces una persona con depresión se siente pesimista, con sensación de fracaso, pérdida del placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad consigo mismo, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, que no siempre se producen por la depresión, pero pueden percibirse, llanto, agitación psicomotora o irritabilidad, pérdida de interés, indecisión, desvalorización, pérdida de energía, cambios en hábito de sueño, cambios en el apetito, dificultad para concentración, fatiga y pérdida de interés por el sexo. ¿Qué significa eso? Que muchas de las personas que a veces estamos tintando como que son vagos, no les gustan hacer las cosas, o que en realidad no están poniendo atención o no desean poner atención, finalmente lo que pueden estar teniendo detrás son unos síntomas depresivos. ¿Por qué decidí hacer esta prueba? Para que ustedes la diligenciaran. Porque es muy importante que nos demos cuenta que los síntomas mentales se pueden producir. Y cuando yo acabo de revisar las pruebas de las respuestas que me llegaron, evidentemente hay personas que ya estarían en riesgo y deberían buscar ayuda. No, buscar ayuda no está mal, no significa que sea inadecuado. Buscar ayuda simplemente significa que necesito en determinado momento ver al otro, y ya les voy a explicar por qué. Porque la salud mental no solamente es algo de echarle ganas, sino que la salud mental está relacionada con cambios en nuestro cuerpo fisiológicos que influyen directamente en nuestro cerebro, que es donde percibimos las emociones. Siguiente. Estos simplemente son unos datos, ya habían nombrado algunos, estos son los datos de la última encuesta nacional de salud mental. Se cree que el 58% de las personas en Colombia han estado deprimidos o están deprimidos. ¿Qué significa eso? Que casi la mitad de nuestra población puede tener problemas de salud mental y estarían diagnosticados con unos síntomas como la depresión. Menos del 50% de los pacientes refieren quejas somáticas. Ojo con aquella persona que todo el tiempo se desmaya, empieza a sentirse mareada, siente taquicardia, tiene dolores de cabeza frecuente, se le inflama el estómago o tiene migrañas. Revisen, porque probablemente muchos de estos síntomas, detrás de estos síntomas, lo que vamos a tener son situaciones emocionales no resueltas que las está expresando el cuerpo. Se puede presentar en todas las edades. Esta es una encuesta para mayores de edad. Entre los 80 y los 40 años, el 80% de las personas es cuando ha padecido los síntomas de depresión, y es la segunda causa de incapacidad mundial. O sea, la depresión no es una situación emocional, es una situación y es una enfermedad. Igual que tener cáncer, igual que tener
artritis reumatoidea igual que tener hipertensión o igual que haberse infartado. Hay que quitar el mito que las enfermedades mentales son solamente mentales. El único órgano de nuestro cuerpo que puede dar muerte es el cerebro. ¿Y en dónde se expresan y se manifiestan las emociones? En el cerebro. Por eso el cerebro tiene dos especialidades, los neurólogos y los psiquiatras. Los neurólogos que se encargan de las funciones exclusivamente físicas del cerebro y los psiquiatras que nos encargamos de cómo nuestro cerebro interpreta la realidad, modifica nuestro organismo y genera modificaciones en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y con las otras personas. Siguiente. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los síntomas que se presentan? Vamos a hablar sobre los síntomas para que ustedes puedan identificarlos y al final vamos a hablar sobre las posibles opciones que tenemos de tratamiento. Jóvenes, idealmente síntomas comportamentales. Nos vamos a los dos extremos. Pueden ser personas que por su irritabilidad se vuelvan agresivos, llamen la atención, sea el que nadie quiere en el salón de clases o el que la mamá y el papá definitivamente, mijito, ya yo no puedo más con usted. O por el contrario, puede ser la persona introvertida, callada, que no habla, que prefiere pasar desapercibido y que normalmente se queda encerrado permanentemente en casa. Los dos son igual de graves. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llamar más la atención a aquel que hace ruido. Pero hay que tener en cuenta el que no hace ruido, porque el que no hace ruido puede estar sufriendo más inclusive que aquel que hace ruido. Y en los adultos mayores son los síntomas somáticos. Entonces, cuando uno mira en la población adulta mayor, vemos es que empiezan a ir frecuentemente al médico y uno dice, pero ¿por qué? Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele. Cuando uno revisa, lo que está pasando es que la persona está deprimida. Y hay que tener en cuenta estas dos situaciones que se pueden presentar. Siguiente. Entonces, ¿cómo empieza a percibir una persona que se siente deprimida? Normalmente cuando vemos personas deprimidas, dependiendo la edad y como estamos en un público adolescente, les voy a hablar de un caso de un niño adolescente que me llegó. La mamá llegó muy angustiada, era porque se hacía cutting o se cortaba. Cuando yo hablé con ella, el cutting que se hacía no era porque se quisiera suicidar. El cutting que se hacía o las cortadas que se hacían era porque el dolor emocional que tenía no lo podía procesar y prefería sentir el dolor físico y por eso se cortaba. En ese orden de ideas, su problema real y superficial eran las cortadas, que era lo que más le causaba impresión a los profesores, a la hermana, a los papás, pero en realidad no era su problema. Ella era una niña que tenía 14 años, se habían separado sus papás y ella no había podido entender bien y procesar bien la separación de sus padres porque pusieron a los hijos en la mitad al separarse. No es ni bueno ni malo separarse, porque es que es mejor separarse rápido para no hacerle más daño a la pareja y lograr tomar la distancia suficiente para no involucrar a los hijos, que separarse muy tarde y haber involucrado durante mucho tiempo a los hijos. Y en este caso a ella le pasó eso, sus papás la habían involucrado mucho en el proceso de separación, la habían obligado a tomar decisiones de con quién quería irse a vivir, era muy pequeña para tomar decisiones y adicionalmente el papá generaba comentarios negativos frecuentemente de la mamá, lo que hizo que ella percibiera que la mamá no la quería y que la había abandonado. Eso empezó a bajar su autoestima y eso hizo que ella sintiera que no era capaz, que era insuficiente, que se sentía fea, que no podía, que era bruta. Y adicional vino la pandemia, que en determinado momento hizo que ella se aislara aún más de lo que le daba realmente valor. Y lo que le daba valor a ella era su grupo social, porque la hacen sentir querida en familia y perteneciente. Pero como la aislaron, pues nos tuvimos que aislar todos por pandemia, definitivamente ella empieza a sentir eso y finalmente termina en unos síntomas de depresión, que yo como me di cuenta realmente que tenía depresión, no entendía matemáticas,
se le dificultaba comprender, no disfrutaba lo que más le gustaba a ella, que era pintar, dejó de hacer actividad física, no quería bañarse y no se paraba de la cama. Es como si una aspiradora le hubiera chupado la energía. Eso es la depresión. Aunque el síntoma que llamó la atención fue en las cortadas, la depresión no eran las cortadas, eran los otros síntomas que estaban detrás, que nadie le había puesto atención y que incluso decían que es que ella era floja y no quería hacer las cosas. Siguiente. Entonces, ¿qué ven las otras personas? Esto es lo que ella veía. Ella se sentía que no era suficiente, que no era capaz, que no era segura, que no podía hacer las cosas, que se sentía incómoda. Pero ¿qué veían las otras personas de ella? Deterioro en su aspecto personal. No se bañaba, no se arreglaba, no se vestía y no hacía las cosas que normalmente ella antes hacía ni se relacionaba como antes. Enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, fases tristes o llanto espontáneo. ¿Qué significa eso? Que en determinado momento ella dejó de utilizar su voz porque quería no ser vista. En ese orden de ideas ella se retraía, hablaba más pasito, se relacionaba menos y lloraba, pero lloraba normalmente escondida. A ella no le gustaba que la vieran llorar y eso le pasa a la mayoría de adolescentes. Disminución en la atención. Esto es muy importante porque pueden ser muchas causas los que estén disminuyendo la atención, pero una de las más frecuentes son los síntomas de depresión o ansiedad que se presentan de una alta prevalencia. Verbalización de ideas pesimistas, de culpa, hipocondría o ruina. ¿Qué es esto? Son personas que en determinado momento se centran demasiado en su cuerpo. La hipocondría no es que alguien se lo esté inventando o cómo es que molesta y llama la atención, no. Es una persona que realmente toda su atención la pone en su cuerpo. Entonces, si yo me quedo acá sentada, pues obviamente voy a tener taquicardia porque tengo un grupo gigante. Pero si yo estuviera con hipocondría, no podría hacer ese análisis y simplemente digo, me está dando taquicardia, me voy a infartar. Y me quedo en la idea y sigo buscando otras cosas en mi cuerpo y de esa manera no logro identificar y no logro entender bien qué es lo que está pasando. Y obviamente hay alteración del sueño y quejas somáticas inespecíficas. Esa migración de síntomas, como ya les decía, es típico de las personas que tienen algún síntoma de patología mental. Siguiente. ¿Qué pasa desde la parte cognitiva? Miren que voy por pasos y ahorita les voy a mostrar por qué voy por pasos. Desde lo cognitivo, las personas empiezan a tener hiperreactividad hacia eventos negativos. Todo lo malo lo encuentran, todo lo malo lo buscan, todo lo malo se acerca. Y porque además tengo una percepción negativa de las situaciones. No es que le pase todo lo malo, es que está buscando todo lo malo, porque no logra reconocer un esquema diferente de entender las situaciones. Eco del pensamiento, repito y repito las cosas, o sea, eso también le llamamos rumiación. Repetir las cosas dentro del pensamiento, pero es negativo. Y los sesgos atencionales que tenemos. Uno lo puede felicitar porque hizo muy bien un trabajo, pero desafortunadamente la persona se centra en, me pusieron 3 puntos y 3 comas en el ensayo. En vez de decir, me fue muy bien, me felicitaron, no, faltó esto. Que a veces se asocia con el alto perfeccionismo, pero el alto perfeccionismo de las personas puede estar llevando y puede estar haciendo que la persona esté en una sobrecarga porque quiere aparentar algo que no es y le da miedo ser vulnerable y mostrarse como es. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Siguiente. ¿Por qué se da? Por muchas razones. Primero, hay un componente genético. Hay personas que nacen con unas modificaciones en su cerebro. Punto. Esa es una razón. Segunda razón, porque hay cambios hormonales. Los cambios hormonales generan modificaciones en nuestros genes y en la forma en cómo percibimos las situaciones. Por eso el aumento de los estrógenos en determinado momento en las mujeres durante cierta fase del ciclo menstrual nos vuelve más sensibles. Y es absolutamente normal porque los estrógenos aumentan la sensibilidad en el cerebro. Esto no es diferencia entre géneros ni ser excluyentes. Estoy hablando de hormonas exclusivamente
y las hormonas hacen de que tengamos mayor sensibilidad en ciertos momentos. Por eso los picos de testosterona en los hombres los vuelve más agresivos y los vuelve más irritables. Entonces, son situaciones que se nos presentan a todos y que son normales. Eventos estresantes. Cuando yo tengo una situación estresante en el ambiente, yo la proceso en mi cuerpo. Más adelante va a haber un gráfico en donde les voy a mostrar un poquito más, pero al procesarla en el cuerpo, voy a tener un aumento de ese estrés. Al estrés le llamamos cortisol y eso va a modificar nuestro cerebro. Y esa modificación de nuestro cerebro, si se mantiene el cortisol de manera permanente, puede generar situaciones de depresión o situaciones de ansiedad. Entonces miren que esto no es de echarle ganas ni de una emoción, sino realmente es una situación del cuerpo que se siente en el cerebro y se modifican nuestras emociones. Afectación de células de las defensas. Las personas que han padecido de cáncer y las personas que pueden llegar a padecer de cáncer, sabemos que el estado inflamatorio, no de la palabra cáncer, porque es que la palabra cáncer ya es un evento estresante, sino de su cuerpo por la enfermedad, hace que sean más susceptibles a depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestras defensas en determinado momento también producen inflamación y en ese orden de ideas hay más riesgo de producir este tipo de enfermedades. Entonces, ¿quiénes pueden ser también susceptibles de tener en determinado momento depresión? Personas con enfermedades crónicas, autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, entre muchas otras que pueden padecer este tipo de situaciones y que es simplemente por cambios fisiológicos de su cuerpo. El estrés crónico, y ya les voy a mostrar, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo es que se correlaciona lo uno o lo otro? El cerebro necesita ciertas actividades en unas zonas para poder prenderse y apegarse e interpretar bien las situaciones externas. Y en este orden de ideas sabemos que nuestro cerebro se empieza a apagar y se empieza a apagar en tres zonas fundamentales. El hipocampo, que es donde fijamos información, la corteza frontal, que es donde podemos procesarla y tener una respuesta ante las situaciones, y se modifica la forma en cómo se prende la amígdala. La amígdala es la que en determinado momento nos dice esta situación es estresante o no y usted tiene que huir de esa situación porque si usted no huye le puede pasar algo muy malo y algo muy malo para nuestros antepasados era que se iba a morir y en nuestro caso es lo mismo. Por eso es que las personas cuando tienen depresión les cuesta pensar, les cuesta comprender, les cuesta diferenciar algo positivo de algo negativo y es porque el cerebro se modificó y en ese orden de ideas no pueden procesar información nueva, no pueden tener recursos nuevos y no pueden aprender de una forma igual de rápida a alguien que no tiene la patología. Siguiente. Y entonces esto simplemente para que lo vean, no me voy a poner a explicar, pero es para que entendamos y desmitifiquemos la salud mental. La salud mental no es el que está loco, el que no tiene un problema ya, no, por el contrario, la salud mental hace parte de nuestro cuerpo, así como el que tiene hipertensión arterial, así como el que tiene diabetes, es exactamente igual. Y la explicación es esa, la que les acabo de decir. Yo percibo a través de mis ojos, mi cerebro procesa, dice esto me da alerta o no me da alerta, va y libera ciertas sustancias que se llaman hormonas y especialmente más que hormonas son sustancias desde la parte endocrina y aumenta el cortisol. Cuando se aumenta el cortisol se modifica la forma de nuestras células de actuar, se modifica cómo estamos haciendo el metabolismo y se modifica la circulación. Y también se modifica la forma en cómo el cerebro piensa. Si esto se mantiene a lo largo del tiempo, el cerebro se agota y finalmente lo que va a hacer es como empezar a apagarse y por eso se produce la depresión. Siguiente. Entonces, simplemente para entender que la depresión no solamente nos compete desde lo físico, sino también nos va a competir desde lo orgánico. No tener una buena salud mental
hace que nuestro organismo se deteriore, aumenta el riesgo de infarto agudo del miocardio, aumenta el riesgo de disfunción sexual, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades reumatológicas y muchas más, porque es un estado inflamatorio de nuestro cuerpo que hace que en determinado momento estemos en mayor riesgo de enfermarnos de alguna otra patología. Siguiente. Entonces, esto simplemente es para decir todo lo que puede pasar, y obviamente las personas que tienen enfermedades ya crónicas hay que mirarse hacia adentro y decir, ¿no será que yo también estoy pasando por esta situación? Porque probablemente sí está pasando. Siguiente. Y ahora vamos con hablar un poquito sobre ansiedad. Ya al final es cuando vamos a hablar sobre las opciones que podemos tener como comunidad y como personas individuales para poder atender esta situación que casi que es una pandemia mundial que se está presentando. Voy a entrar a revisar las encuestas. ¿No le sale el código? ¿De este sí? Bueno, hay personas que ya me empezaron a salir respuestas acá. Voy a esperar 2 minutos más. Bueno, para las personas que no salieron, voy a ir contándoles un poco los puntos que uno tiene que tener en cuenta para la ansiedad. Entonces, normalmente en la ansiedad, las personas se sienten torpes o entumecidas, acaloradas, y no por la sensación térmica que tenemos ahorita, no, sino realmente acaloradas, con temblor en las piernas, incapaz de relajarse, con temor a que ocurra lo peor, mareado o que se le va la cabeza, con latidos fuertes o acelerados, inestables, atemorizados o asustados, nerviosos, con sensación de bloqueo,
temblores en las manos, inseguros y con miedo al perder el control. Si ustedes se dan cuenta, son situaciones diferentes. ¿Qué significa? La ansiedad se siente como si algo detrás mío me fuera a hacer daño y no lo puedo identificar. Está más asociada al miedo y a, en determinado momento, tener una percepción de inseguridad frente a una situación o a algún evento que yo tenga. Siguiente. Entonces se habla que es el trastorno psiquiátrico más común que se presenta en las personas y más en esta época, porque les llamamos que en esta época estamos intoxicados de cortisol. ¿Qué significa estar intoxicados de cortisol? Que toca hacer muchas cosas al tiempo y que toca alcanzar muchos logros de manera permanente, pero eso es algo que nos inventamos nosotros. En realidad no es cierto, o sea, no es cierto que uno tenga que a los 30 años tener 3 carreras, una familia feliz, tener un apartamento, un carro, ser el director de una empresa. O sea, eso no es una verdad, eso es una situación que nos hemos inventado y que además hace mucha, digamos que de la fantasía de las redes sociales que se están presentando en estas situaciones. La prevalencia se dice que es alrededor del 20% de la población, y en el 2017 por el Observatorio Nacional de Salud dice que en Colombia entre los 18 y los 44 años 52.9 personas han tenido algún episodio de ansiedad. En realidad estos datos son mentiras, porque cuando hablamos realmente, nuestro libro Biblia para nosotros en psiquiatría es el DSM-5, y en el DSM-5 nos damos cuenta que existen las fobias, y yo estoy segura que si les pregunto ¿a quién le da fobia una cucaracha, una rata, una serpiente? Y seguimos así preguntando, hay muchas personas a las que les pasa esto. Entonces es mucho más frecuente tener ansiedad que cualquier otra patología e inclusive cualquier otra enfermedad del cuerpo. Podríamos decir casi que el 100% de la población tiene alguna fobia. Y las fobias es un miedo irracional a una situación. Es un miedo irracional ver un ratón y yo pararme encima de una silla y ponerme a gritar, pero si me pasa si pasa un ratón probablemente yo lo voy a hacer, porque simplemente es irracional mi respuesta ante esa situación. Siguiente. Entonces, ¿qué sienten estas personas? Les acabo de decir una experiencia leve de lo que podría ser una fobia. Ahora vamos a hablar de una experiencia mucho mayor de ansiedad. Era una paciente de 13 años, le hacían bullying en su colegio y ella iba permanentemente al colegio y entraba en pánico en leer cualquier documento que le pusieran a leer o cualquier exposición. Primero se ponía roja, le daba taquicardia, pero finalmente lo hacía. En algunos otros momentos le daba bloqueos del pensamiento, o sea, quedaba como en blanco. Y en otras situaciones ya al final empezaba a tener desmayos. Y después de eso empezó a tener dolores de cabeza frecuentes. Cuando nosotros analizamos realmente el caso, porque la llevaron primero al neurólogo, al otorrino, bueno, la llevaron por todos los especialistas que ustedes se imaginan, realmente lo que ella estaba asumiendo era que ella cada vez que se paraba sentía una ansiedad muy fuerte porque estaba percibiendo que todas las otras personas la estaban criticando y que siempre iban a encontrar el error que tenía acné, que tenía el pelo así, que estaba gorda, que estaba flaca, que no estaba pronunciando bien la palabra, que no era capaz, que se burlaban de ella. Claro, tenía esa presión y esa presión hacía que él se bloqueara y sus compañeros a veces se reían. Y desafortunadamente esto se volvía en un círculo vicioso hasta cuando llegó el punto en donde ella dejó de salir de su casa porque no quería volver al colegio, pero no quería volver a salir a ninguna situación porque ella tenía una ansiedad social. Le daba mucho miedo que las otras personas la vieran porque sentía que no era digna de ser vista. Y en ese orden de ideas ella empieza a aislarse y cuando salía de la casa le daba sudoración, taquicardia, palidez, se desmayaba y no podía salir. Entonces
son situaciones que se pueden presentar en diferentes niveles, pero que se pueden presentar y que son frecuentes. Y simplemente con pequeños actos de cada uno de ustedes se pueden modificar. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué le llamamos factores de riesgo? Situaciones que nos pueden llevar a... Es más frecuente en las mujeres porque nosotros somos más sensibles y tenemos un diálogo interno peor. O sea, nos criticamos más a nosotras mismas que lo que se critican normalmente los hombres. Hay enfermedades crónicas, físicas o mentales que pueden desarrollar ansiedad, ya lo expliqué ampliamente en la depresión. Unas formas de personalidad que llamamos los rasgos del clúster B, que son esas personas que son ansiosas, que necesitan mucho la valoración del otro, el reconocimiento externo, que su valor no lo tienen adentro, sino que lo tienen afuera. Trastornos de ansiedad, cualquier tipo de trastorno de ansiedad me puede llevar a una ansiedad generalizada. Problemas económicos y laborales, claro, porque si yo tengo un problema muy fuerte que no he podido resolver, mi mente todo el tiempo va a estar pensando en esa situación y no voy a estar atendiendo al momento que estoy viviendo. Estado civil, soltero, divorciado o viudo, y ahí pongo O, porque normalmente es más frecuente en los hombres. Los hombres tienen menos roles sociales, tienen más roles laborales que sociales, y por eso la percepción de vínculos dentro de su espacio es menor. Y en ese orden de ideas tienen mayor riesgo de, cuando están solteros, divorciados o viudos, tener mayor síntoma de ansiedad o de depresión. Y obviamente cualquier situación de estrés. Siguiente. Entonces, ¿qué le pasa a estas personas? Tienen unos síntomas físicos, pero tienen unos síntomas mentales. Los síntomas físicos que van a tener es palpitación, temblores, mareo, sudoración, sequedad en la boca, aumento de ganas de ir al baño, dificultad para respirar, dolor en el pecho o percepción de dolor en el pecho, náuseas y diarrea, pero en los síntomas mentales van a tener sensación de desrealización, como si esto no fuera verdad o como si estuviéramos en un juego. Confusión, inestabilidad, sensación de muerte inminente. La sensación de muerte inminente está asociada mucho a perder el control y es cuando hay una crisis de pánico. Y miedo a perder el control. Siguiente. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Después de haberles hablado un poco sobre la historia y las formas en cómo se presentan y cómo esto no es una situación solamente emocional, sino también física, voy a permitirme hablar unos minutos respecto a cómo poder hacer una atención temprana en este tipo de patologías. Porque lo importante no solo es llenarnos de conocimiento, sino poder aterrizarlo y tener acciones pequeñas. Lo primero, ¿cuándo tenemos que prender las alarmas y empezar a mirar cómo poder intervenir? A mi amigo que está al lado, pero también a mi estudiante o inclusive a mí mismo. Cuando tengo una familia en caos. ¿Y qué es una familia en caos? Una familia en caos es cuando yo siento que no pertenezco a esa familia, yo siento que tengo que hacer muchos esfuerzos para que me quieran y yo siento que no soy atendido emocionalmente. Una familia en caos no significa que se estén peleando, que se estén dando cachetadas, no, ni que haya violencia física, es que yo no me siento atendido por esa familia. Porque yo en esa familia no puedo ser yo, sino que me toca aparentar ser para que me quieran. Eso es fundamental. Y eso es un primer síntoma para pedir ayuda, porque si no se empieza a bajar la autoestima y esto genera consecuencias a largo plazo. Factores sociodemográficos, claro. La gente dice, en los estratos 6 o en las familias más pudientes hay mejores posibilidades. Y cuando nos damos cuenta, no siempre es verdad. En los estratos 6, donde hay mayor posibilidad económica, hay menos posibilidad de vínculo. En los estratos más bajos hay mayor posibilidad de vínculo porque nos conocemos más. Porque está el vecino, porque conozco al otro, porque soy capaz, porque me hablo, y en ese orden de ideas tengo una mayor red de vínculos. Entonces, hay cierta asociación, claro, porque tengo más estrés para poder sobrevivir en el día a día, pero también tengo unos factores protectores que son importantes tenerlos en cuenta. Las subculturas.
En mi época, ahorita no he estudiado mucho de subculturas, pero en mi época estaban los skinheads, los punkeros, después estuvieron los candes y después los emos. Y en realidad, cuando las personas se acercaban a los emos, a los que les tocó eso, creo que me entienden, a los de las nuevas generaciones no saben muy bien, pero eran personas que todo el tiempo buscaban estar melancólicos y estaban buscando estar tristes. Si yo tengo todo el tiempo algo o a alguien que me está diciendo que esté triste, o que me está diciendo que estoy gorda, o cómo debo hacer las dietas, o cómo debo vomitar, porque también hay páginas para eso en redes sociales, evidentemente mi pensamiento va a estar diciéndome que estoy haciendo las cosas mal. Y por eso hay que identificar las subculturas que hacen daño. La subcultura del fitness, por ejemplo, que está muy de moda y es comer sano, hacer ejercicio, hay que pensar, ¿estoy haciéndolo porque yo quiero llegar a eso o porque yo soy capaz de identificar qué me hace daño y qué no me hace daño a mí y yo me cuido? Si la última respuesta es no me hace daño a mí y yo me estoy cuidando, perfecto, continúenlo haciendo y pregúntense si lo van a lograr hacer durante el resto de su vida. Si ustedes dicen que sí, probablemente es una opción adecuada la que ustedes están eligiendo. Pero si ustedes dicen que no, no es una opción adecuada. Las redes, la influencia de las redes sociales, lo que yo veo es lo que yo percibo y es lo que a mi cerebro va a buscar la atención. Hay que tener cuidado con eso y es importante identificar cuáles son las redes sociales e inclusive la música que me hace sentir mejor o peor. Socialización, el noviazgo en este momento tiene factores protectores y factores no protectores. Una cosa son los noviazgos en donde hay un vínculo y se prioriza ese afecto y otra cosa son las dependencias emocionales que estamos pensando que son noviazgo. Cuando yo hablo de una dependencia emocional es que mi felicidad se la estoy mandando a la otra persona, pero yo no estoy teniendo directamente una felicidad, yo no me siento feliz como soy y yo siento que la otra persona es la que me está llenando de felicidad y de placer. Y en ese orden de ideas, eso no es una relación sana. Por el contrario, es una relación que va a generar mucho sufrimiento para las dos personas. Violencia, todo tipo de violencia aumenta el cortisol, porque aumenta el estrés y va en contra de la salud mental y hay que ponerle atención. Y obviamente las adicciones. Pensamos que las adicciones es solamente la adicción a cigarrillo, a las sustancias psicoactivas y a veces las satanizamos, pero no nos estamos dando cuenta de las adicciones que están empezando a surgir. Adicciones al celular, adicciones a las redes sociales, adicciones a que me den like. El celular produce mucha más dopamina que inclusive sustancias psicoactivas altamente peligrosas como los opioides. ¿Por qué? Porque la estimulación visual, auditiva y además asociada con la inteligencia artificial que me muestra contenido que yo quiero ver, hace que todo el tiempo esté sintiendo placer. Y cuando yo dejo el celular me siento vacío porque esos niveles de dopamina bajan. Desintoxicarse del celular a veces es adecuado y en muchas otras oportunidades es necesario y por eso debe ser controlado los tiempos de exposición al celular en niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Pero ¿cuáles son las banderas rojas? O sea, antes era las situaciones problemáticas y ahora vamos a sacar las banderas rojas que realmente tenemos que estar pendientes y ya tenemos que empezar a tener algún tipo de acción. Irritabilidad, ira u hostilidad extrema, tristeza frecuente o episodios de llanto, sentimientos de desesperanza, disminución de interés por las actividades, especialmente si antes eran sus favoritas, aburrimiento persistente, falta de energía o cansancio, aislamiento social o falta de comunicación, autoestima baja o percepción de culpa o responsabilidad por cosas malas que pasan. Estas son las banderas rojas. Si alguien empieza a ver esto dentro de su círculo, es necesario, al igual que las siguientes que les voy a anunciar. Siguiente. Sensibilidad extrema al rechazo o poca resistencia ante fallas o errores. Esto es lo que ahora se denomina un poco la personalidad paz, que son personas hipersensibles. Pero la personalidad paz no solamente son sensibles a las situaciones emocionales,
sino también auditivas, visuales, etc. Pero esto es lo que estamos viendo y por eso le llamamos la generación de cristal a nuestros adolescentes. Y es porque son altamente sensibles y ya les di la primera causa y la explicación más real. Pantallas, celulares y teléfonos. Eso es lo que está haciendo que en determinado momento sean más sensibles y toleren menos la frustración. Quejas frecuentes sobre problemas físicos, ausencias frecuentes al colegio o disminución del rendimiento escolar, problemas de concentración, cambio en hábitos alimentarios o de sueño, conversaciones sobre intenciones de escaparse de la casa y pensamientos o expresiones de muerte con intención de suicidarse o de buscarla activamente. Todos los adolescentes en algún momento fantasean con la muerte, es normal, porque hace parte de la naturaleza de la adolescencia y hace parte de los procesos cognitivos que tenemos que desarrollar. El problema es cuando esto se vuelve frecuente y cuando no podemos parar este tipo de situaciones. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Primero, promocionar la salud física y psíquica, y no hay que dividirla. Cuando yo digo, es importante comer bien y saber qué comer, claro que sí, porque la comida chatarra en determinado momento genera inflamación. Y ya dijimos que la depresión y la ansiedad puede ser producida por una inflamación crónica. Hacer ejercicio me aumenta las endorfinas, me mejora la sensación de bienestar, me concentra, aumenta las conexiones de las células en el cerebro. En ese orden de ideas, realizar 30 minutos de actividad física diarios nos permite mejorar nuestra salud mental. Tener hábitos y estructura, horarios, los seres humanos necesitamos esto para poder estar presentes en el momento en que estamos haciendo las cosas, porque si no nos sobreestimulamos. Cohesión de la familia, importante tener en cuenta eso. Hay que estar, desde la parte de los colegios, hay que estar más pendientes de cómo se están resolviendo los conflictos y hay que tener momentos y espacios especiales para resolución de conflictos, no solamente de la familia, sino también de los estudiantes en sí, para que puedan hablar, para que puedan expresarse, para que puedan verbalizar y para que puedan pedir disculpas cuando cometen errores. Maestros en procesos de formación, hace parte de la promoción. Cuando realmente nosotros miramos y cuando nosotros podemos observar como psiquiatras y como pues desde el área de la salud mental, podemos observar las respuestas que ustedes tienen como maestros, lo que termina pasando es que ustedes asumen muchas responsabilidades de salud mental y del proceso de formación de los estudiantes y se cargan de estas situaciones, porque no tienen los elementos para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes no tuvieron un proceso de formación en salud mental. Ustedes saben cómo enseñar, pero no saben cómo enseñar salud mental. En ese orden de ideas es importante también sentirse tranquilos y también saber poner límites, porque en ciertos momentos los límites que ustedes pongan son límites protectores para las otras personas. Y acceso oportuno. Pidan siempre, y es algo que yo repito, gracias, que yo repito de manera permanente, es el acceso oportuno a salud. Y tengo un video en Instagram precisamente sobre si primero hay que ir al psicólogo o primero hay que ir al psiquiatra. Y ha sido absolutamente controversial porque todo el mundo dice el psicólogo, y la verdad no. La primera recomendación es primero vayan al psiquiatra. Hay enfermedades como el hipotiroidismo, la disminución de la testosterona, la poca tolerancia a los carbohidratos, que producen síntomas similares a síntomas emocionales. Y los psicólogos no pueden hacer este diagnóstico porque no son médicos. En ese orden de ideas es mejor ir primero a un médico y que te diga no tienes nada y requieres una atención por psicología, o que te pueda decir sí y necesitamos mandar tales exámenes para identificar si esto está pasando, corrijámoslos y miremos si eso es la causa. Porque ha pasado que he tenido pacientes que llevan 5 o 6 años en procesos de psicología
que no mejoran los síntomas depresivos y cuando nos damos cuenta es que tenía un hipotiroidismo subclínico y tocaba darle la levotiroxina. Entonces hay que tener cuidado, no hay que tenerle miedo a los médicos y así como uno se hace un chequeo general, cuando uno se siente mal, pues puedes hacer un chequeo general con el psiquiatra. Siguiente. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener para poder tener una comunicación con la familia? Hay que entender que los adolescentes están en un grupo de vulnerabilidad, porque los adolescentes van a intentar pelear contra sus padres. Nos pasa a todos y hace parte de nuestro proceso de formación de personalidad. Pero adicionalmente están luchando entre sí para poder identificarse dentro de sus pares, que son sus mismos compañeros. Y obviamente, ¿qué hay que hacer? Programas de adolescentes para que puedan hablar entre ellos sobre situaciones emocionales o situaciones conflictivas y cómo resolver los problemas comunes de su vida cotidiana funciona. Fomentar en la escuela la integración familiar y tener espacios en donde se puedan comunicar tanto los papás como los hijos de manera asertiva. Informar a los padres sobre síntomas depresivos. Cuando ustedes vean todas esas banderas que dije, es importante informarles y ayudarles a ustedes a quitar el estigma, porque el estigma no lo vamos a quitar los psiquiatras. Los que van a quitar el estigma son ustedes, porque ustedes le van a decir, llévelo al psiquiatra, porque hay que descartar cualquier enfermedad orgánica y si no, ahí sí hay que llevarlo al psicólogo. Las relaciones paterno-filial de confianza para que se hablen sobre los sentimientos y los conflictos. Generen espacios dentro de sus clases para poder hablar sobre lo que están sintiendo, sobre las emociones y sobre el miedo y sobre la angustia y cómo poder enfrentarlos. Actividades en familia como salidas, actividades físicas o recreativas pueden en determinado momento disminuir los síntomas depresivos y no hacer que se vuelva una depresión severa y no requiera un tratamiento farmacológico. Siguiente. El tratamiento entonces en el colegio, ¿cómo podría brindarse? Mirar la situación cognitiva del muchacho. Si ya es una persona que tiene diagnosticado una patología mental, hay que mirar cuáles son los procesos cognitivos y qué es lo que uno quiere desarrollar con él. Probablemente no va a ser a la misma velocidad que el otro, pero sí se necesita un proceso de desarrollo. Metodología apropiada y adecuada a la realidad. Ayer escuché un caso de un muchacho que en serio me dejó absolutamente conmovida porque tenía unos problemas importantes de movilidad y finalmente pudo llegar a ser DJ y eso fue un proceso que ustedes hicieron. Entonces, la verdad, esos son la adaptación de los recursos como docentes para que ellos puedan salir adelante y también en la enfermedad mental. Entonces, cuando tenemos enfermedad mental, pensamos lento y hay que generar estrategias para que logren los objetivos y no se frustren más. Tengan cuidado con el matoneo. Ya ahorita la Corte Constitucional habla sobre el matoneo, puso unas sentencias, dijo que esto puede ser un proceso judicializable cuando hay situaciones delictivas, pero el matoneo no genera solamente daño cuando llega a esos niveles. El matoneo puede generar daño, como les conté en la narrativa de esa niña que tenía timidez y que tenía bloqueos en el pensamiento cuando hablaba, cuando uno de sus compañeros se ríe o hace algún gesto porque pues en realidad ella se siente muy presionada. Mirar cuáles son esos determinantes sociales, si es algo que le está pasando a su alrededor, por sus compañeros, porque dejó una relación, porque está embarazada, porque tiene alguna situación en particular en casa, y eso es importante poderlo hablar. Muchos de los profesores son el primer adulto con el que el estudiante tiene contacto y se puede sentir que alguien lo escucha y se siente vinculado. Urgencias psiquiátricas, ¿cuándo hay que ir? Si la persona lleva 2 semanas con los síntomas que ustedes acaban de responder en la encuesta y lo que les acabo de decir. Esta escala, cuando una persona tiene esto, significa que ya está en un riesgo muy alto y puede tener problemas a futuro y probablemente requiera medicación. Y desadaptabilidad en el entorno. Hay que generar entornos más adaptables cuando tenemos este tipo de situaciones.
para que la persona no se sienta en amenaza, para que la persona se sienta en capacidad de confiar, y a eso le llamamos un poco aulas flexibles, o sea, que el estudiante responda por ciertas actividades, pero también pueda salir y pueda volver a entrar del aula en determinados momentos para que se sienta tranquilo y sienta que puede no estar presionado durante tantos periodos de tiempo por situaciones atencionales. Siguiente. El tratamiento en casa, ¿cómo deberíamos canalizarlo? ¿O cómo sería el ideal? Canalizar y convivir con los trastornos de ánimo. Muchas veces los papás se sienten desesperanzados y sienten que no saben qué hacer cuando un hijo tiene cambios del comportamiento, cuando un hijo empieza a llorar, cuando tiene cambios conductuales, y a veces lo mejor es dejarle los espacios y decirle, mira, actuaste así, toma este papel, escribe y después hablamos. En 1 o 2 horas, cuando a mí se me pase la rabia y cuando tú estés más seguro y más tranquilo de lo que tú quieres decir. Y en ese momento hablar, pero ojo, independientemente hay que poner límites y hay que poner reglas. Los límites y las reglas no se negocian. Los límites y las reglas existen y se deben poner para que la persona a largo plazo genere estructura en su vida. Si no se pone, se le está haciendo daño. Pero es importante permitirle a la persona que exprese qué es lo que está pasando dentro de su emocionalidad. Permita hacer catarsis, llorar, hablar, desahogarse, gritar, son procesos normales que a veces son necesarios. Y simplemente quedarse ahí escuchando eso es suficiente para que se sienta mejor la persona que está pasando un momento inadecuado en casa. Y las expresiones artísticas permiten que la persona saque las emociones de una forma diferente. La escritura, el dibujo, la pintura permite que se saquen las emociones, y más cuando uno le dice hágalo de manera automática sin pensar mucho. Esa es una buena estrategia que se puede utilizar en casa y los papás la pueden hacer si tiene alguna situación emocional a alguno de sus hijos. Siguiente. Y hay que mirar algo. ¿Cuándo es un proceso de adaptación? Hay una situación de cambio y yo me estoy adaptando, a eso le llamamos proceso de adaptación, y eso va a pasar con el tiempo. Pero cuando ya tengo un diagnóstico instaurado, hay que hacer psicoterapia. ¿Para qué? Para poder mejorar mis respuestas emocionales y tener más cajas de herramientas para enfrentarme a la vida. Medicamentos, en muchas oportunidades se requieren los medicamentos, y voy a hablar acá de medicamentos porque a veces los prescribimos nosotros, pero ustedes no quieren que se los tomen. Ustedes como personas, ustedes como el amigo, ustedes como la familia, ustedes como hasta los mismos profesores. Cuando prescribimos un medicamento es necesario tomarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad. En ese orden de ideas, los medicamentos son importantes tomarlos. ¿Cuánto tiempo? Entre 6 a 9 meses. Porque esto no es como un dolor de cabeza, no es que yo me tomo un acetaminofén y me quitó el dolor de cabeza, no. Yo acá estoy hablando de un proceso cerebral y requiero tiempo para que el cerebro vuelva a readaptarse, por eso ese tiempo. ¿Generan adicción? No generan adicción. Nosotros no queremos personas zombies caminando como en Estados Unidos que se vuelven adictos y que fallecen. No, normalmente nosotros damos las mínimas dosis para que no tengan efectos secundarios y utilizamos los medicamentos por tiempos cortos en las personas necesarias para que no se produzca ese proceso de adicción. Y siempre hay que pensar que si se repite un episodio a los 9 meses después de haber estado libre de síntomas, probablemente hay un componente genético y un componente biológico que requiera tratamiento de por vida. Eso no es que no pudo, es que no es suficiente, es que no fue capaz, no. Es como si a mí me diagnostican hipertensión, a mí me toca tomarme los antihipertensivos por el resto de mi vida, y eso es lo que simplemente también puede pasar en psiquiatría. Muchísimas gracias. Siguiente, sí.
Hemos organizado con mucho amor diferentes espacios para que ustedes se tomen fotografías y nos etiqueten. A continuación vamos a tener un espacio para formular a la doctora Izaza todas nuestras dudas. Así que los animamos a hacer sus preguntas. Todas las personas que se encuentran conectadas pueden escribir sus preguntas. Los invitamos a participar activamente. Saludamos desde nuestra tierra del alma a las instituciones educativas Nuestra Señora de Chiquinquirá, Belisario Peña Piñeiro, el Gimnasio Norte del Valle, el Gimnasio de los Alpes, el Colegio Francisco Redondo Ponce de León, el Colegio Crecer y por supuesto a la Normal Superior Jorge Isaacs. Bueno, también queremos agradecer la colaboración del IMPREDE, a Julián Lozano, James Camelo, a la Defensa Civil, al INTEP, a la Alcaldía Municipal, a la Libardo Benítez, Subtet Valle, y también a Coprosemba. A todos los maestros y personas que de manera particular apoyaron el evento. Muchas gracias. Los invitamos a formular sus preguntas, que nuestros compañeros las estarán recogiendo. Bueno, doctora, le tenemos la primera pregunta. ¿Es normal uno sentirse culpable por las cosas que pasan? Depende. Si los seres humanos no sentimos culpa frente a cosas que por las que hacemos daño, pues entramos en una enfermedad que se llama la sociopatía y seguimos haciendo daño. Pero si estamos sintiendo culpa por cosas que nosotros no realizamos o por cosas que ya pasaron, que hemos intentado resarcir, pero seguimos sintiendo esa percepción de culpa, realmente ahí ya estaríamos hablando de una situación que no es tan normal. ¿Nos pueden hacer llegar las otras preguntas, por favor? Bueno, mientras tanto les vamos recordando llenar el formulario de asistencia, el cual está diseñado para saber si ustedes han venido individualmente o en grupo. Al final de este evento podrán calificar este evento a través de un código QR o también por escrito. Les recordamos que hemos organizado con mucho amor diferentes espacios para que ustedes se tomen sus fotografías y nos etiqueten. Uy, acá hay dos. Bueno, hoy en día los jóvenes expresan trastorno emocional en la escuela, pero no son en la jornada escolar. Podemos decir que en ocasiones se asume como excusa para no cumplir sus deberes académicos. ¿Cómo se debe manejar este escenario con estos jóvenes? Nota, los jóvenes en otros eventos no presentan ningún problema. Bueno, lo primero si un joven no está presentando ciertas actividades es porque hay problemas de límites.
Normalmente los límites los marcan los papás, pero también los marcan los profesores. Hay que sentarse con la persona a intentar que se medie una situación entre las dos partes y tomar decisiones, qué es lo que está pasando al respecto. A veces que no lo expresen o que solamente lo expresen en una área puede significar que ya esté teniendo problemas cognitivos, y especialmente si son áreas de pensamiento complejo como matemáticas, física, química, ciencias, que hace que en determinado momento las personas tengan que hacer más asociaciones cerebrales. Entonces, juzgar en determinado momento porque alguien no presente las tareas o no presente las actividades, pues es una forma fácil de decir, esta persona no está haciendo las cosas. Pero también mirar e ir más allá, buscar alternativas e inclusive proponer nuevos trabajos y nuevas formas de resolver esta situación que le agraden un poco más a la persona, podría ser una de las recomendaciones para cuando no hay síntomas de depresión. Cuando sí realmente hay síntomas de depresión, por más que se les intente cambiar la estrategia o la metodología, van a seguir sin poder cumplir porque no pueden responder a esta situación, y ahí sí ya requeriría una valoración por un profesional. La pregunta que sigue, ¿la ansiedad tiene cura? Depende. Las fobias sí, la ansiedad generalizada sí, la ansiedad social sí, o sea, en general sí, pero son procesos muy largos, o sea, no se puede pretender que o con una pepa o con un medicamento se tenga la cura, y normalmente requieren años de terapia para poder quitar realmente la ansiedad, porque hace parte de las estructuras de personalidad y de los miedos internos que hay. ¿Es malo ocultar las emociones en un momento de ansiedad o depresión? Sí, aumenta inclusive el riesgo de ideación suicida o de algún gesto suicida. ¿Qué podemos hacer si me siento mal pero no quiero pedir ayuda? Gracias por escribir eso, porque ya estás pidiendo ayuda. Busca ayuda. ¿Cómo puedo controlar mi ira o mal genio? Una de las formas para poder controlar la ira y el mal genio es haciendo journaling, escribiendo, eso funciona bastante bien. Y la otra es, cada vez que tenga ira o mal genio, primero hacer algo de actividad física y después sí dar la respuesta ante esa situación que me dio ira y mal genio. Porque la actividad física, como me produce endorfinas, hace que yo me sienta mejor y pueda procesar mejor mis emociones. ¿Qué sucede si no se trata un problema de autoestima baja en mucho tiempo? Puede producir problemas de depresión. ¿Por qué se da la incapacidad de tomar decisiones? ¿Qué hacen frente a ello? Una de las razones, si estamos hablando de síntomas o de enfermedad mental, como ya les decía, es que no se procesa la información en la corteza prefrontal. Pero si es que yo soy indecisa o indeciso en muchos momentos, porque no puedo tomar mis propias decisiones, es porque probablemente tengo dos situaciones: una, baja autoestima, y algo que se llama locus de control externo. O sea, quiero que todos estén agradados y todos se sientan bien para que yo no me sienta vulnerable o yo no me sienta insuficiente. ¿Qué sucede si tengo síntomas físicos como temblor, labios resecos, dolor de cabeza, etcétera, pero no creo que tenga ansiedad? Es importante ir al médico porque podrían ser unos problemas de tiroides o podría ser ansiedad. ¿Cómo controlar pensamientos rumiantes? Los pensamientos rumiantes están asociados a muchas cosas obsesivas, entonces cuando empiecen en determinado momento a tenerlos, es importante hacer algo que sea o lo opuesto o similar. Entonces, si yo tengo un pensamiento rumiante sobre alguna situación, lo opuesto podría ser pintar, colorear, escribir, escuchar una canción, bailar, o empezar a contar ovejas, empezar a contar líneas, empezar a contar placas de carros. Eso disminuye la percepción de los pensamientos rumiantes.
Ideas suicidas es lo que más recurre a mí, sin embargo no soy capaz de hablarlo. Es importante que lo hables con la persona con la que más tengas confianza y que ojalá esa persona no diga no te preocupes, te voy a acompañar, voy a estar contigo, sino que te acompañe probablemente a una cita o una valoración con el médico para que te sientas tranquilo. ¿Qué se debe hacer cuando una adolescente se siente rechazada en casa y acude a la doble personalidad? Es un trabajo complicado porque ya estamos viendo afectación en la autoestima. Probablemente lo que requiera es una valoración, en este caso como estamos hablando muy de autoestima, por psicología para hacer un proceso de psicoterapia. Cuando es evidente que alguna persona necesita este tipo de ayuda y no tiene voluntad para adquirir no quiere asumirla, ¿qué podemos hacer? Hablar con la persona más cercana, que en el caso de un adolescente podrían ser los tutores, porque no estoy hablando de padres, estoy hablando de las personas que son los responsables o quien se encargan del cuidado, o si es una persona adulta, hablar con su esposo, con sus hijos o con alguien muy cercano para que lo lleven de manera urgente al médico, independientemente de la voluntad, porque es que la voluntad se pierde. ¿Por qué no puedo llorar aunque sienta que lo necesito? Porque en muchas oportunidades queremos hacernos fuertes porque el llorar nos pone en una sensación vulnerable o nos hace sentir sentimientos de tristeza y no nos gusta percibirlos. ¿Qué hacer si soy una persona que sobrepiensa las cosas? Cuando uno sobrepiensa tanto las cosas es porque uno quiere agradar. Lo importante es darme cuenta por qué estoy queriendo agradar y qué parte de mí no me gusta y por qué no la estoy aceptando. ¿Qué puedo hacer si tengo insomnio gracias a sobrepensar demasiado? Lo mismo que ya les dije cuando utilizamos esas estrategias para el eco del pensamiento, que es escribir, contar, eso puede funcionar. Y las técnicas de higiene del sueño, que las pueden buscar también en Google o en Internet porque son muchas. ¿Qué puedo hacer si fui abusada desde los 3 años hasta los 5? Y jamás dije nada, y cuando tuve el valor de contar, lo único que me dijo mi mamá fue: yo te dije que no te acercaras a ellos. Y desde ahí nunca he vuelto a ser la misma y tengo miedo de volver a expresar. Requieres buscar ayuda de inmediato. Muchas gracias por contarlo en un espacio así. En verdad tienes mucha fuerza, te felicito por haber podido decir esto, pero en realidad sí es importante que lo hagas porque además sentiste una revictimización. ¿Qué significa eso? Que en determinado momento fuiste víctima de alguien en una situación en donde tú además no comprendías y esta persona lo que hizo fue decirte que tú tenías la culpa. Muchas de las veces que las mamás dicen eso, en este caso no es porque no te crea, no es porque no eres buena, no, sino porque tu mamá tampoco sabe cómo reaccionar y por eso tomó la decisión de decirte eso, porque se siente culpable. Pero sí es importante que busques ayuda por psicología para que puedas superar esa situación y que puedas tener una vida mucho más segura, tengas mejor autoestima, no te den miedo además los hombres y después no te den miedo vincularte. ¿Qué tipo de estrategias se pueden generar a nivel institucional para atender a maestros y estudiantes, al menos desde la sensibilización y diagnósticos de depresión y ansiedad? Este espacio es un espacio que debería replicarse en muchos lugares. Esto ha permitido sensibilizar mucho, también ha permitido identificar si en algún momento ustedes pueden sentir síntomas de ansiedad y depresión, pero adicionalmente tener espacios en donde para los mismos profesores se puedan hablar entre ellos y sentir y expresar las frustraciones que tienen es importante. Y obviamente ya habíamos hablado como de los espacios saludables dentro de la parte del aula que nos podría funcionar para que se gestionen mejor las emociones. Bueno, doctora, ¿qué consejos le daría usted a un sacerdote de cómo detectar la depresión en el acompañamiento de niños, jóvenes y padres de familia, sabiendo que también nos
cargamos de todas esas interacciones. Bueno, y ahí hay un dilema que es el secreto confesional. Pero yo creo que también es importante en determinado momento poder hablar. Los sacerdotes les pasa lo mismo un poco que nos pasa a nosotros desde salud mental. Nosotros siempre tenemos proceso de psicoterapia, o sea, a la única cita que yo nunca falto es a la de mi psicoterapia una vez por semana. Y realmente creo que es una muy buena opción, sobre todo porque es que son muchos deseos, son a veces perversiones, y no solamente eso, sino son situaciones muy complejas que se salen del alcance y que uno como ser humano no puede resolver solo. Y que uno siente que dar una palabra inadecuada, inapropiada, podría ser, pues, para determinado momento una modificación importante en la vida de la persona, pero también podría llevarlos a situaciones de inclusive de impulsividad o hacer cosas. Entonces creo que la recomendación mayor sí es un proceso de psicoterapia, precisamente por eso, porque pues nosotros no salvamos vidas, nosotros acompañamos y damos estructura desde lo que nosotros creemos y desde nuestros conocimientos, pero realmente sí es importante hacerlo, porque si no nos podemos sentir culpables y responsables de las decisiones de los otros, y cada uno, pues Dios nos dio libre albedrío y cada uno escoge, y ese es el mayor regalo, que también hay que empezar a asumirlo, pero que nos cuesta porque quisiéramos hacer más muchas veces. Vamos a formular la última pregunta a la doctora Izaza, ya que no nos alcanza el tiempo pues para responderlas todas. ¿Cómo proceder ante una persona que, a pesar de evidencia múltiples síntomas de depresión, no desea obtener ayuda? Yo les decía, busquen a la persona más cercana y que de alguna manera presione para poder tener la ayuda. A veces se necesita que sea en contra de la voluntad, pero finalmente los resultados son prometedores y alivia realmente el sufrimiento del otro.